Este título que nosotros le hemos puesto a esto, inteligencia emocional, eso no es nada original, ¿ok? Inteligencia emocional es algo que están estudiando, es algo reciente, que está estudiando la psicología moderna y ellos se están dando cuenta, sobre todas las cosas, ellos están estudiando algo que se llama inteligencia emocional, porque se dan cuenta de que hay muchas personas exitosas que tienen éxito en los negocios, que tienen éxito haciendo quizás algunas inversiones, pero que cuando se van a relacionar con la gente, cuando se van a relacionar con los demás, son un desastre. Y dicen que el mayor problema de la gente no es tanto su inteligencia o no es tanto el bagaje del conocimiento que puedan acumular o de cómo ellos puedan hacer, ¿verdad?, para terminar una carrera, para montar una empresa, para llevar un negocio adelante, para ejercer algún oficio de manera eficaz y ser los mejores en su rama. Dice que ese no es el problema mayor con que se enfrenta la humanidad que no tiene éxito, o los seres humanos que no tienen éxito, sino que el problema mayor, han encontrado recientemente que el problema mayor de las personas que fracasan y no tienen éxito está en esto que se llama inteligencia emocional. Ahora, nosotros hemos tomado ese concepto y lo hemos, ¿verdad?, puesto de nombre a esto que nosotros llamamos inteligencia emocional. ¿En dónde? En los libros históricos. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es ser sabios, es ser inteligentes, ¿conforme a qué? ¿A lo que dicta el mundo? No, conforme a lo que dicta la palabra de Dios. Y de hecho, se ha encontrado también los psicólogos cristianos y la gente que hace estudios en relación a la vida de la iglesia y de los líderes de la iglesia, haciendo estudios de cuáles son los problemas que enfrenta la gente. Por supuesto, el mayor problema es el diablo, según muchos. Pero resulta que el mayor problema no es el diablo. El mayor problema eres tú y soy yo. El mayor problema es la persona misma. Hemos encontrado dentro de la iglesia, bueno, digo hemos, me voy a incluir ahí. Yo no he hecho esos estudios, pero yo lo confirmo. Han encontrado, estudiando el liderato, el liderazgo de la iglesia cristiana en el mundo entero, que uno de los mayores problemas de la iglesia es que las personas tienen dones dados por el Espíritu Santo de Dios y nosotros creemos en los dones. Nosotros creemos en los dones sobrenaturales, nosotros creemos en los milagros, nosotros creemos en la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de fe, que es diferente de la fe para salvación. Nosotros creemos en obras poderosas y milagrosas, nosotros creemos en hablar en lenguas, nosotros creemos en la interpretación de lenguas, nosotros como pentecostales creemos poderosamente en eso. Y que eso está vigente y activo. Creemos en eso, mas sin embargo hemos encontrado que la iglesia o las personas pueden estar llenos de esos dones y de ministerios que Dios les entrega y de capacidades para ejercer ministerios, pero que el fracaso en el tiempo de esas personas, de esas organizaciones, de esos ministerios, porque hay tantos desvíos de la doctrina, porque hay tantas desviaciones, porque hay algo que se llama inteligencia emocional que no tienen. Encontramos líderes dentro de la iglesia y encontramos gente que trabaja dentro de la iglesia
que ellos son buenos para reprender al diablo, para orar, para salir a la calle, para hacer y deshacer, pero que a la hora de enfrentar su vida cotidiana y de saber cómo están sus relaciones con su esposa, con su esposo, con su vecino, con sus hermanos, con quien vive. ¿Por qué si acabas de orar y Dios te usó poderosamente para ministrar, de pronto eres capaz de soltar una rabieta y eso que acabas de salir de un culto? ¿Qué es lo que pasa con la gente? La gente está enferma de las emociones. Y la gente puede estar llena de dones, pero no tiene lo que se llama, no ha cultivado el fruto del Espíritu. Y eso es un grave problema, porque lo que nos va a llevar al cielo no son los dones. Lo que nos va a llevar al cielo es una vida consagrada y llena del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ok, 1, 2, 3, comenzamos y decimos la lista conforme a la Biblia. 1, 2, 3. Amor, gozo, paciencia, fe. Sinónimo de templanza, dominio propio. Mansedumbre es diferente de la templanza. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? De manera que, diga conmigo, necesito inteligencia emocional. Porque a veces somos un poquito, yo me digo a mí misma, ese es un poquito brutica, te pones a veces. Y la verdad es que todos caemos ahí. Ahora, sigamos, entonces, yo quiero que entiendan esto. Esto de inteligencia emocional, el título no es algo así que yo recibí una revelación poderosísima. No, yo simplemente vimos una necesidad de hablar de esto porque es necesario. Los dones no nos garantizan una iglesia sana y que perdure en el tiempo. Nosotros lo que queremos es una iglesia sana que perdure en el tiempo, que persista y no se desvíe de la verdad. Porque es muy fácil empezar a usar los dones y tener dones y que Dios en su misericordia, porque esa es su misericordia, siga haciendo o usándonos, ¿verdad? Igualito que usó a la burra de Balaán. ¿Se acuerdan? En este curso hemos visto la burra de Balaán. Era una burra, esa no era salva, esa se iba, bueno, no al infierno tampoco, pero se quedaba muerta en el polvo, desaparecía. Era una burra y todo habló palabra de Dios. Entonces mucha gente está así, ¿ok? Y definitivamente los burros no perduran. Ese es un título original. Los burros no perduran. Pero eso es otra predicación. Ok, entonces, inteligencia emocional conforme a los libros históricos. Vamos a ver qué es eso o cómo se define la palabra inteligencia. La palabra inteligencia se define según el diccionario. Usted puede buscar cualquier diccionario o el diccionario que generalmente usamos, ¿verdad? Que es el de la Real Academia o el Larousse, dice capacidad de resolver y de comprender. Así se define la inteligencia. Capacidad de aplicar la mejor solución a un problema. Muchas personas son inteligentes en la matemática, pero brutísimos para decir buenos días. ¿Usted no se ha encontrado esa clase de personas? Genios en la matemática, con capacidad de resolver y comprender cualquier cuestión lógico-matemática, físico-química, que nadie entiende, hasta pueden construir un cohete de la NASA, de la nada, porque son inteligentísimos en eso. Pero hemos encontrado también gente inteligente en ¿qué? En cocinar. ¿Ha encontrado gente que con una cebolla y una papa hace una comida? Porque tiene inteligencia para eso, ¿verdad? Pero a la hora de, por ejemplo, pararse enfrente de alguien y decir dos palabras coherentes, qué bruta o qué bruto. Todos, les voy a decir, todos somos brutos en algo.
e inteligentes para otra cosa. Todos somos, vamos a decirlo bonito para que salga linda en la película, todos somos inteligentes para algo e ignorantes, desconocemos. ¿Ok? Somos ignorantes de otra cosa. Emoción. ¿Qué es emoción? ¿Cómo se define la emoción? La emoción se define como la alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Esa es la definición del diccionario. Un fenómeno psicofisiológico, ya les voy a traducir eso, que supone una adaptación a los cambios registrados de las demandas ambientales o simplemente una variación del ánimo que produce una reacción corporal. ¿Qué es una emoción? La emoción es algo que tú sientes. La emoción es un cambio en tu estado de ánimo. Cuando decimos que es un cambio en tu estado de ánimo, es una variación en tu estado de ánimo, queremos decir que las emociones, ¿qué? Cambian. No hemos amanecido algún día comiéndonos al mundo y todo nos salió bien y al día siguiente amanecemos terrible, que no sabemos qué nos pasa. ¿Hemos estado así alguna vez? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente emoción. A veces está arriba, a veces está abajo. A veces está contento, a veces está triste. A veces hay razones. Pero todas esas razones producen una reacción en nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Que de ahí una reacción o de ahí la definición que dice un fenómeno psicofisiológico. Es decir, cuando estoy alegre, ¿cuál es la reacción de tu cuerpo cuando estás alegre? Algunos abren muchísimo los ojos y la pupila se le dilata, ¿verdad? Más que otras veces. Algunos simplemente sienten mariposas en el estómago porque están alegres. Otros tienen ganas de saltar. Es decir, esa emoción produce una reacción en el cuerpo. Cuando están tristes, las ojeras más pronunciadas. No se preocupen si ven mis ojeras más pronunciadas. No estoy triste, eso es normal. ¿Ah? Cuando la gente está triste puede sentir un dolor aquí, ¿verdad? Y cree que se va a morir. ¿Han sentido esa clase de dolor que creen que se van a morir aquí? Algunos les dan palpitaciones fuertes cuando están con un estado de ánimo angustioso y creemos que estamos enfermos y no es que estamos enfermos, es una reacción producto de ¿qué? De una emoción que se llama miedo. Y si combinamos entonces esa que se llama inteligencia emocional, ¿qué es y qué queremos decir con eso? Se define así: la capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretarlos de los demás. Si algo nos va a interesar es esta definición. Inteligencia emocional, capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos, y cuando decimos que somos capaces de percibir los propios sentimientos, ¿qué queremos decir? Las veces, en las clases pasadas hablábamos de algo que se llamaba tener un encuentro contigo mismo. Tengo una cita tú con tú y siéntate a pensar cómo te sientes respecto a las situaciones de tu vida. Y reconoce lo que estás sintiendo. Dígame a alguien ahora mismo qué estás sintiendo. Hambre. Eso es una emoción. Eso es una necesidad fisiológica. Qué falta de inteligencia. Bueno, ella es sincera. Ella está pensando ahora con el estómago. Pero ¿y cómo se llama? Esa perturbación emocional que puede producir el hambre. A mí me da rabia. El hambre a mí me da rabia. ¿Ok? Pero espero que en este momento no estés sintiendo rabia. Controla, porque tú sí eres inteligente. Ok. Otra persona.
una emoción. No hay emociones. ¿Tienes angustia? Tiene angustia, eso sí es una emoción. Tiene una sensación de angustia producto de su hambre, perfecto. Y a ella se autoevaluó. La angustia que siento es por hambre. Ahora, hoy, ¿qué emociones tuvieron? Díganme una emoción que han tenido hoy. Rabia, ansiedad, tristeza, angustia. ¿Qué más? Gloria a Dios, alguien que siente alegría. Ya me estaba preocupando. Dios mío, dije yo, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Okay. Gloria a Dios. Pero fíjense lo que pasa. Casi siempre, esto lo hacemos a propósito, casi siempre predominan lo negativo, lo que deprime al ser humano. Casi siempre cuando se habla, díganme las emociones que sintieron. Lo mismo que la vez pasada estudiábamos el pasaje de las hijas de Zelofehad, díganme qué emociones pudieron percibir ahí esas mujeres. Y siempre lo que predomina es lo negativo. ¿Por qué? Nuestra tendencia, incluyéndome, es bien dicho así, ¿ok? Incluyéndome, nuestra tendencia siempre es al pesimismo, siempre es a lo malo, no nos parecemos al libro. Todos ahorita mismo oración de arrepentimiento aquí. Ahora, ya identificaron esas emociones. Ahora, ¿qué fue lo que te produjo esa emoción? ¿Qué te puedes decir, aunque no me digas la situación? Tú sabes por qué sentiste tristeza. Lo tienes bien identificado. ¿Quién dijo que sentía angustia? ¿Sabe por qué lo tienes bien identificado? ¿Qué más? Ansiedad. ¿Sabes por qué sentiste ansiedad? Está bien identificado. Entonces, cada vez que tengas una emoción, tienes que aprender o tienes que sentarte a pensar qué es lo que te está produciendo esa emoción o por qué tienes esa emoción. Eso forma parte de nuestra inteligencia emocional. Más que inteligencia emocional, yo la llamaría madurez espiritual. ¿Okay? Más que inteligencia emocional, que tomamos prestado ese concepto, eso es madurez espiritual. Madurez espiritual no quiere decir que todo lo que yo siento es de Dios. Y soy una persona llena de sensaciones y yo pienso que todas esas sensaciones son producto, o soy una persona llena de ideas y yo pienso que todo eso es producto de lo que Dios me está guiando a hacer porque yo estoy llena de dones. Entonces es ahí cuando entra en conflicto la obra del Señor y cuando entran en conflicto los cristianos. Por eso es que vamos a trabajar entonces esto que se llama inteligencia emocional. Capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos, pero aparte de conocerte a ti mismo, tiene que ver con conocerte a ti mismo para también entender a los demás. La persona que no se entiende con los demás y que no hace lo posible por entenderse con los demás, es una persona que está encerrada en sí misma. Muchos cristianos somos así, tan encerrados en nosotros mismos que somos incapaces de comprender y de ponernos en el lugar del otro. Pero antes de que ellos lo dijeran, antes de que la psicología moderna lo dijera, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, parte de nuestra bendición, de alcanzar nuestra bendición como cristianos, es ponernos en el lugar del otro. Y eso ellos lo llaman empatía y lo llaman percibir el sentimiento o comprender el sentimiento del otro. Cuando alguien reacciona de cierta y determinada manera, nosotros tenemos que ir más allá de su reacción. Si entendiésemos en la iglesia, nosotros no funcionamos así, ni en la casa tampoco. Si entendiésemos más esa parte de no quedarnos con la reacción de la persona, sino por qué reaccionó de esa manera,
tratar de comprender por qué reaccionas de esa manera, nosotros fuésemos más felices, más bendecidos espiritualmente, fuésemos, está bien dicho, ¿sí? Bendecidos espiritualmente y realmente cumpliríamos la ley del Señor. Entonces, hay que aprender, número uno, a conocernos a nosotros mismos y básicamente la razón de que las personas no puedan comprender las reacciones de los demás es porque no se entienden a sí mismas. Las personas que no se entienden a sí mismas no pueden entender a los demás. Las personas que no se aman a sí mismas, las personas que no entienden su identidad, no pueden comprender a los demás. Entonces, inteligencia emocional, madurez espiritual, usted le va a poner al lado, madurez espiritual es la capacidad de percibir y controlar. Por supuesto, allí hay que añadirle a ese concepto capacidad de percibir y controlar por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Capacidad de percibir y controlar por el poder del Espíritu Santo de Dios los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Entonces, esta es la definición, tal como está ahí, es la definición que nos dan de inteligencia emocional. Pero para nosotros, para los que queremos, ¿verdad?, alcanzar la madurez en Cristo Jesús, la madurez espiritual, entendemos que nada podemos hacer despegados de Él, sin Él. No es en nuestras propias fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Luego, ¿por qué? Ay, ¿qué pasó aquí? Perdónenme, ya. Se saltó una lámina. Ok, vamos a ver la próxima lámina, está bien. Dice libros históricos, ¿verdad? Porque esto se llama, ¿cómo que se llama este curso? Inteligencia emocional en los libros históricos. Bien, entonces, lo que nos falta explicar, libros históricos. Los libros históricos son los libros de la palabra del Señor que relatan la historia del pueblo de Israel. Número uno, conquistando la tierra de Canaán. Eso no está en ninguna lámina. Conquistando la tierra de Canaán. Y número dos, estableciéndose como una nación. Los libros históricos son libros de la palabra de Dios, o vamos a ponerlo así, son palabra de Dios que relatan, número uno, la conquista de la tierra prometida de Canaán, y número dos, relatan el establecimiento de Israel como una nación. Creo que no se nos va a olvidar por qué esto se llama inteligencia emocional en los libros históricos. No se les va a olvidar, ¿verdad? Parecen niñitos, parecemos niñitos a veces. Ok, chévere. Ahora, Josué, uno de los textos más representativos del libro de Josué es ese. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, díganme esa palabra, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora sí, iniciemos en este camino de lo que se llama inteligencia emocional, conforme a la palabra del Señor. Hablábamos de que esto no es, ¿verdad?, una capacidad que viene de nosotros mismos. Decíamos entonces que a ese concepto de inteligencia emocional había que agregarle eso de la capacidad del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a poder entender a los demás. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo que ni el Espíritu Santo, ni Dios, ni los ángeles pueden hacer por nosotros. ¿Qué será? Leer la palabra de Dios y más allá de leerla, meditarla.
Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad dada por Dios, no es algo que viene de una meditación trascendental, del etéreo mundo más allá, que te va a llegar del cosmos y va a bajar en ti la energía mientras más horas tú pases meditando en el tercer cielo. No, el pastor dijo una vez, prende la luz y ponte a leer la Biblia. Bien. ¿Qué usas tú para leer la Biblia? Los ojos. El cerebro es una creación 100% divina. El cerebro no está divorciado de la fe ni del Espíritu Santo de Dios. Y muchos cristianos han sido ignorantes espirituales, no han sabido canalizar los dones que Dios les ha dado y los ministerios que Dios les ha dado, porque han sido ignorantes de esto que se llama madurez espiritual o inteligencia emocional. Porque han fundamentado su ministerio, sus dones, su desarrollo espiritual simplemente en una experiencia extrasensorial. Estoy demasiado etérea y profunda y en el cosmos, ¿verdad? Me miran así como raro. Bueno, pero esa es la verdad. Y han dejado atrás el proceso cognitivo, que eso no es del cosmos, es de cognición. Y a propósito les voy a hablar así. El proceso mental de algo básico que se llama pensar, sentido común, razonamiento básico, 4 dedos de frente. ¿Cómo más se dice en criollo? ¿Ah? Úsala, dicen, ¿verdad? Entonces, cuando oramos y tenemos experiencias, de esas experiencias que nos mueven las emociones, porque yo sí creo en eso, ¿sí? Y en esos escalofríos yo sí creo, ¿ok? Pero eso no está divorciado de la mente y del cerebro y de pensar y de razonar, repito, conforme a la palabra de Dios. Porque tampoco se trata de una fe que razona simplemente por un razonamiento, si no lo veo no lo creo. No, aquí dice que la fe, que bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y hay cosas que definitivamente tenemos que aceptar por la fe sin verlo, pero hay cosas que definitivamente yo puedo ver y yo puedo leer, que aunque no los veo físicamente, yo lo veo en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, es la verdad. Pero eso es un proceso de cognición, es un proceso de pensamiento, de conectar las neuronas y ponerlas a trabajar. Tenemos que conectar las neuronas y ponerlas a trabajar en el poder del Espíritu Santo de Dios y para la gloria de Dios. Por eso es que el Señor le dice a Josué, si tú quieres tener éxito en esta empresa, a Josué, ¿qué le toca? A Josué le toca conquistar y establecer a Israel en la tierra prometida. Y el Señor le dice, si tú quieres tener éxito en esta empresa, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas prosperar tu camino y todo lo que hagas te salga bien. De manera que el proceso entonces es meditar, próxima lámina. Meditar, ¿qué es? Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo hemos pasado pensando atenta y detenidamente en la palabra de Dios? Tú me puedes decir, bueno, 1 hora, wow, éxito. Okay. Pero si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo has pasado pensando cómo resolver tus problemas? Toda la noche, todo el día, después me levanto el otro día, sigo pensando, toda la noche, todo el día. Deja de pensar cómo resolver tus problemas. ¿Sabes? Hay un punto en la vida que tú puedes orar muchísimo y no se va a resolver nada. Porque lo que tienes que hacer es dejar de pensar en eso, porque aquí dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es inteligencia emocional. Eso es madurez espiritual.
Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado sobre ti. Entonces yo digo, sí, Señor, en el nombre de Jesús, mira lo místico que somos, en el nombre de Jesús, hecho. Y yo a veces lo hago, ¿ok? Hecho toda ansiedad en el nombre de Jesús. Me quito la carga y la pongo en los pies de Cristo Jesús. Amén. Voy caminando, me encuentro con Inés. Inés me pregunta, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, Inés, tengo un problemón. Y entonces el Señor dice, y mira los ángeles. No me lo dejo a mí. ¿Qué? ¿No es verdad que somos así? ¿Qué dice la palabra del Señor? Echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Si ya le echaste, la inteligencia es, deja de pensar en eso, deja. Ay, pero ¿y en qué pienso? Cuando uno deja de pensar en algo, tiene que ocupar el pensamiento en otra cosa. ¿Y en qué? El Señor le dijo a Josué, mira, no es que tú vas a estar pensando en las estrategias para derribar la muralla de Jericó, por ejemplo. No es que tú vas a estar pensando en las estrategias para derrotar a los de Moab, a los amorreos, a los que te tengas que encontrar por el camino, a los de Ai. No, yo no quiero que tú pienses en eso. Yo quiero que tú medites en la Escritura día y noche, que la estrategia te la doy yo cuando toque. Pero la verdad es que no somos así. La verdad es que lo que menos hacemos es pensar en la Escritura. Esa es la verdad. Lo que hay que hacer es soltar esa cantidad de peticiones y esa lista de mercado que tenemos delante del Señor y empezar a estudiar verdaderamente la Biblia y a pensar en ella. Porque ese es el éxito, esa es la inteligencia espiritual. Meditar, se trata de leer, tiene que ver con leer, tiene que ver con pensar, tiene que ver con repetir, tiene que ver con escuchar. La palabra meditar en el hebreo implica todas estas cosas. Cuando tú buscas la palabra meditar en el español, simplemente dice pensar, esta definición que está en verde. Pensar atentamente y detenidamente en algo. Pero cuando tú buscas la definición de la palabra en hebreo, del Salmo 1, por ejemplo, que medita de día y de noche, tiene que ver con leer, con pensar, con repetir, con escuchar. Usted a veces no se ha encontrado hablando solo. ¿Y de qué habla? Del problema que le está agobiando. ¿Verdad que nos la pasamos en eso? Hablando con el Señor, ¿pero de qué? De tu problema, ¿verdad? Por lo menos hablando con el Señor. Pero ya el Señor ya se lo sabe. Entonces, lo que el Señor te quiere decir esta noche, vamos a pensar la palabra de Dios y vamos a tratar de repetirla. Ustedes saben que ella misma tiene un poder en ella misma, que suelta y libera poder del Espíritu Santo abriendo puertas delante de nosotros. Lo que pasa es que hay que vivir en eso. Eso es verdad. A veces, mire, a veces uno a veces ni sabe por qué orar. Porque ya, o sea, yo me angustio. Y hay momentos en que hay que angustiarse, hay que interceder, pero ya, o sea, pero hay que orar, ¿verdad? Ay, Señor, mira, la verdad es que yo te voy a decir algo. Yo no me voy a angustiar, ya tú te angustiaste en la cruz del Calvario. Así que, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo abro la Biblia y me pongo a leer un salmo en voz alta. Y es increíble, leyendo el salmo en voz alta, viene la palabra de Dios que necesito para cierta y determinada situación y uno se queda, uy, lo hubiera hecho antes. Luego puedes leer otras cosas, ¿verdad? Puedes leer disciplinadamente. Lo que pasa es que nosotros asociamos la lectura con intelectualidad y asociamos la intelectualidad con razonamiento del diablo. Y es mentira.
El cerebro hay que usarlo. Muy bien, entonces leer, pensar, repetir, escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita. Romanos 10, 17, que en estos días el pastor lo ha remarcado muchísimo, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, dejemos de pensar en nuestros problemas, presenta los problemas, presenta la necesidad, porque es voluntad de Dios, pero ya, suelta eso y vamos a disciplinarnos. De la misma manera que estamos pensando y rumiando todo el día el problema en la mente, bueno, hazte una disciplina y todos los días aprende un texto bíblico de memoria o escríbelo en alguna parte y repítelo, porque eso es el éxito. Ahora, madurez espiritual tiene que ver también, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios tiene que ver también con el desarrollo del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o, su sinónimo, dominio propio. Tenemos que orar y saber en qué estamos fallando en esas cosas, pero eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Cómo soy y cómo me relaciono con los demás? Muy bien, próxima lámina. A ver, ahí en esa lámina que tenemos, ¿se logra ver eso? Tenemos un corazón y un cerebro de la mano, ¿verdad? Entonces dice, a ver, vamos a un lugar tranquilo a conversar y a tratar de ponernos de acuerdo. Inteligencia emocional y madurez espiritual es que los sentimientos representados por el corazón y el cerebro, ¿verdad?, se pongan de acuerdo y funcionen juntos. Ahora, la pregunta de las 1000 lochas, así es que se dice, ¿verdad? ¿Cuál de los dos representa la parte espiritual o la parte que se comunica con Dios o el espíritu del hombre? Díganme, ¿el corazón o el cerebro? A ver, ¿quién dice el corazón? Que levante la mano. Muy bien. ¿Quién dice el cerebro? Muy bien. Tienen 0 puntos los ambos dos que dijeron, o el cerebro o el corazón. Cuando decimos el corazón, le decimos, sí, claro, por el sentimiento. Nosotros asociamos, mucha gente asocia eso con la espiritualidad. O cuando dicen el cerebro, bueno, se acaba la hermana de hablar la palabra de Dios, que hay que meterse la palabra. Debe ser el cerebro. Ahora, uno no puede existir sin el otro. No hay espíritu. El espíritu, el asiento del espíritu del hombre no tiene un lugar físico como el corazón o el cerebro. Y de paso, nosotros asociamos corazón con sentimiento, pero tampoco, ¿ok? Tampoco, no es exacto así. Porque los sentimientos, aunque se sienten aquí, vienen de aquí. Uy, qué complicación. Entonces, si yo les digo, ¿cuál de los dos representa la parte espiritual del hombre o el espíritu del hombre? Ambos juntos. ¿Ok? Deben ir juntos. Es algo que trabaja unido. Entonces, el espíritu, cuando Dios hizo al hombre, sopló espíritu de vida en él, para que el cerebro y los sentimientos funcionaran bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo no habita a un ser humano, pues él mismo es su Señor, el ser humano mismo es su Señor. Y piensa y siente conforme a los lineamientos del mundo, conforme a los deseos de su carne, quien domina su carne. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que habita nuestro espíritu, los sentimientos y el cerebro funcionan vivificados en el poder del Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu está resucitado, está vivo. Y hay una conexión con Dios. Pero al haber una conexión con Dios real, que nada tiene que ver con sentir, pero tampoco nada tiene que ver 100% con cerebro,
Porque déjeme decirle, esta palabra no se percibe tal y como Dios desea que se perciba y se aplique si no se tiene al espíritu de su autor. Entonces, para entender la palabra de Dios y aplicarla y tener vida en Dios, necesitas la vida del autor en ti, en tu mente y en tu corazón. De manera que es algo que funciona unido, vivificado en el poder del Espíritu Santo de Dios que nos invade, que nos habita, que nos llena, que está dentro de nosotros. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En mi corazón. Claro, es la manera humana de explicarlo. Es la manera humana de decírselo a un niño. Es la manera humana de referirnos a ellos y no está mal, eso no es pecado, es verdad. Generalmente asociamos esto, ¿verdad? Porque es algo que también se siente y por supuesto hay que sentirlo. Pero cuando solo lo dejamos ahí, viene el problema de que si no siento, no te saludo. Yo siento ahí una vibra. Una vibra ahí. Entonces, dígame, eso. Yo siento que el hermano Banco se tiene que casar con la hermana Silla. Y es ahí en donde entra el conflicto. Una vez el Señor lo usó en profecía y entonces se olvidó de todo lo demás y se olvidó de la inteligencia y empieza a echar profecía, pero ahí está actuando conforme a lo que siente y se olvidó del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nunca deja a nadie en ridículo, ni jamás, se los aseguro, nunca te ordena casarte con nadie, porque la Biblia dice, escrito por Pablo, a través del Espíritu Santo, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Eso es lo que dice el Espíritu. De manera que si tú recibes una palabra de esa manera, porque te lo dijo Él, no estás basado en la palabra de Dios. Entonces, cerebro y sentimiento unidos y vivificados y llenos de la palabra del Señor. Y esto se convierte entonces en lo próximo que vemos. Y el corazón le dice al cerebro, esto me gustó mucho, esa rodó mucho por las redes, ¿no? Venga, cerebro, que usted y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestro razonamiento no es anulado, es vivificado por la palabra de Dios. Aprender a razonar conforme a la palabra del Señor. Libro de Josué, ya lo dijimos, esa fue la lámina que se me saltó. Tema, la conquista de la tierra de Canaán, y ahí falta el otro tema que es el establecimiento de Israel como nación. Pensamiento clave del libro de Josué. Número 1, ¿qué dice? Dios cumple sus promesas. Y número 2, cómo tener éxito en las luchas de la vida. Si yo leo el libro de Josué, que es lo que vamos a empezar a hacer, libro de Josué, y el Señor me deja a mí como iglesia de Jesucristo el libro de Josué para que yo aprenda, ¿verdad? Porque Hebreos dice las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza y edificación fueron escritas. Eso no lo dice a nosotros, se lo dice la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando yo tengo allí, ¿verdad?, la palabra de Dios y el libro de Josué, y a través del libro de Josué nosotros vamos a ver que Dios cumple sus promesas. Y si Dios cumple sus promesas y este libro está lleno de promesas cumplidas del Señor, ¿por qué vamos a vivir dominados por el corazoncito, por los sentimientos de angustia que dicen entonces a nuestro cerebro, ¿pasará o no pasará? ¿Será o no será? ¿Sí o no? Venga, cerebro, vamos a ir. ¿A dónde? A la palabra de Dios que dice todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y entonces uno empieza a recordar, Señor, tú le diste una palabra a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una gran nación, libro de Génesis, y te daré una tierra. Llegas a Josué, ya tienes una nación constituida, el Señor cumplió su palabra. Y empiezan ahora a conquistar la tierra. Cuando el cerebro te está diciendo, ay, no va a pasar. ¿Qué es lo que tengo que pasar? Yo ponerme a decir, sí va a pasar, sí.
No, lo que yo tengo que hacer es, venga cerebro, vamos a leer la palabra de Dios. Deja ese problema porque a veces lo que tú quieres no va a pasar. Y por lo que tú tanto has orado no se va a dar como tú quieres que se dé. Pero lo que sí tenemos que estar 100% seguros es de lo que estuvo Josué, que el Señor cumplió su promesa. Y el Señor hizo lo que el Señor quería hacer y lo usó a él como Dios quería, cumplió su plan y su propósito. Última lámina de esta noche dice, esto tiene que ver con la madurez espiritual y con la inteligencia emocional. Fíjense, dice primero lo que sientes, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Alguien lo ve? Por favor, me diga algo. Gracias. Ok, sí. Lo que sientes en ti, ¿sí? Es, o lo vamos a llamar, autoconciencia. Lo que yo sé de mí, autoconocimiento. Estamos en ese primer cuadrito de la autoconciencia. Capítulo 1 de Josué. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Solamente, verso 7, esfuérzate y sé muy valiente. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Verso 9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, el verso 1 dice algo de lo que era Josué. ¿Qué dice? Josué, servidor de Moisés. Cuando nosotros vamos atrás y revisamos en los libros del Pentateuco a Josué, número 1, él nunca había tenido o no lo encontramos en una conversación directa con Dios. Y número 2, hasta ese momento o hasta el último capítulo de Deuteronomio, no vamos a encontrar, ¿verdad? Bueno, unos capítulos anteriores sí, pero ya eso es cuando se está relatando la última fase de la vida de Moisés, cuando Moisés le pone las manos encima y lo instituye como el líder sustituto de Moisés, le pone las manos. Pero antes de eso, nosotros siempre vemos, sin ningún acto previo público, nosotros siempre vemos a Josué como servidor y como obediente a Moisés. Esa es la primera característica. Y lo segundo que nosotros vemos es que cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, ¿qué pasó? Josué y Caleb, los únicos que vinieron con un informe conforme al informe de Dios, es decir, un hombre de fe en la palabra de Dios. Porque cualquiera puede decir, bueno, no va a esforzarse y ser valiente y conquistar y saber quién es si le pusieron las manos públicamente y le dijeron. Sí, pero ¿y antes de eso? Eso pasó hacia el final. Pero antes de eso, él fue obediente y fue servidor del siervo de Dios. Moisés, que era la representación de Dios para ese momento y era la representación de la palabra de Dios. Y número 2, siempre creyó la palabra de Dios en fe. Eso lo llevó ¿a qué? A que Moisés impusiera sus manos y lo estableciera como líder delante del pueblo. Y entonces tiene, luego que Moisés se va,
tiene un encuentro personal con Jesús que le hace definir absolutamente lo que Él era. O sea, le hace tener una correcta autoconciencia, autoconocimiento de lo que Él era. Eso se llama identidad. ¿Qué yo soy? Tú sabes lo que tú eres. Aparte de ser hijo de Dios, sabes, entiendes el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que te da ese conocimiento? Lo que sientes en ti a través del encuentro que tú tengas con Jesús. El mundo se queda simplemente lo que sientes. Y entonces, bueno, hay un montón de cosas raras, ¿verdad? Que la gente puede sentir. Pero el cristiano, que es maduro en el Espíritu de Dios, maduro en el Espíritu Santo, busca su identidad en la palabra de Dios, busca su identidad en un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuánto tiempo le has pedido tú al Espíritu Santo que te muestre a Jesucristo, que te revele a Jesucristo? Solo teniendo un encuentro, pasando tiempo y teniendo un encuentro a solas con Él, tú puedes encontrar tu identidad y tener una perfecta autoconciencia de quién tú eres. Y todo parte de allí. Porque el capítulo 1 de Josué, ¿con qué empezó? Con un encuentro de Josué, con la misma presencia de Dios. En donde después de un proceso de vida, el éxito no es un lugar de destino. El éxito es un proceso que hay que caminar. Es cumplir pequeñas metas a la vez. Ese es el éxito. El éxito del cristiano no es lograr una gran meta. El éxito del cristiano es tener paso a paso, ¿verdad? Día a día, ir creciendo en el conocimiento del Señor y de su palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a encontrarnos con el Señor y a leer la palabra de Dios y a conocerla? Entonces, entendamos qué es lo que le dio identidad a Josué, un encuentro, qué es lo que le dio una autoconciencia de lo que él era. Yo soy, en principio, servidor de Moisés, y para arriba y para abajo andaba con Moisés, ayudándolo en lo que sea, en lo que le ordenara. Si lee esa historia lo va a ver. Finalmente se convierte en el líder que tenía que ir a luchar. Ahora sí que le tocaba rudo. ¿Okay? Porque a Moisés le tocó el desierto, algunos que otros enemigos, que por cierto no peleó él, sino que mandó a Josué. En algunas ocasiones él estuvo, ¿verdad?, enfrentando algunas cosas, pero a este le tocaba la sangre. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y qué estás dispuesto a hacer tú para tener ese autoconocimiento, esa identidad que Dios quiere darte? Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos un propósito, pero encuéntralo en un encuentro con Jesús y con su palabra. Entonces piensa en Josué y trata de leer la historia de Josué. Deja de pensar en los plátanos y piensa en la historia de Josué. Tarea de toda esta semana, Josué. Es más, vamos a aprendernos el libro de Josué de memoria. ¡Ay, pastora! Pero seguro que yo le pregunto ciertas y determinadas cosas de la noticia y me las saben decir de memoria. O de los chismes de pasillo. Ok, ahora, lo que haces en ti, bien, lo que haces en ti lo que haces, eso se llama autocontrol. Es decir, tú te conoces, lo sientes, pero ¿cómo lo expresas? O sea, lo que haces, entonces, eso se llama autocontrol. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Cuando controlamos lo que sentimos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Dominio propio, templanza. ¿Recuerdan el domingo? El domingo yo dije, no dejes que tus emociones
controlen tus actitudes, controlen tus acciones. Tu emoción puede ser algo, pero exprésala de manera correcta, bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ahora, luego, en los demás, lo que sientes en los demás, es decir, que tú eres capaz de sentir lo que los demás sienten. Eso quiere decir ese cuadrito. Eso se llama empatía. Es decir, yo me pongo en el lugar del otro y sé entenderlo. Lo que haces con los demás, eso se llaman habilidades sociales, eso se llama inteligencia emocional. Eso se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo ese cuadrito es lo que ellos describen o desarrollan o resumen como inteligencia emocional. Si yo tengo autoconocimiento, si yo tengo autocontrol, si yo tengo empatía y si yo reacciono de una manera saludable hacia los demás, entonces soy una persona inteligentemente emocional o emocional inteligentemente, como tú quieras. Pero más allá de eso, hay que pensar, ¿quién dice Dios que yo soy? Eso es lo que yo tengo que sentir y saber. Porque mi mente y mi corazón tienen que estar vivificados en el poder del Espíritu Santo. Lo que yo hago en mí, lo que yo hago, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo se llama dominio propio. Voy a hacer cosas que me destruyan o que me edifiquen. ¿Voy a cuidar el templo o no lo cuido? ¿Voy a reaccionar o voy a reaccionar como se debe? Eso se llama templanza. Voy a ejercer, en ese cuadrito está ejercer el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amor, gozo. Ok, no me siento muy gozoso como para estar todo el tiempo riéndome, pero en mí hay paz y hay contentamiento, hay gozo de Dios. Puedo estar fortalecida, ¿no? Aunque no ande todo el tiempo brincando, pero hay gozo en medio de cualquier circunstancia. Todo eso tiene que ver con ese cuadrito. Apréndanse de memoria esas cosas porque sobre eso vamos a trabajar. En los demás lo que sientes, eso se llama, ya dijimos, ama a tu prójimo como a ti mismo y cómo yo reacciono ante los demás. La semana que viene vamos a estudiar conforme a estos esquemitas y a estas palabras y a estas definiciones que hemos visto esta noche. Todo esto va a ser aplicado al libro de Josué. Entonces quiero que piensen esta semana en Josué. La semana que viene vamos a hablar de los 2 espías que vienen a continuación y de cómo este cuadrito se aplica a esos 2 espías. Lean el libro de Josué. Si están leyendo otro, no importa, agarren más tiempo para leer la Biblia. Supriman algo y tomen más tiempo para leer la Biblia. Eso es lo que nos garantiza en esta época el éxito de la iglesia. Amén. Gente fortalecida en el poder del Espíritu Santo de Dios y en la palabra. Amén.